palabra en Un Café con Fe. Un Café con Fe. Aquí estamos en el Café con Fe para todos nuestros amigos oyentes, los que nos escuchan a través de la radio, a través de www.caminoestereo.com, pero también los que escuchan este mensaje a través del podcast que queda allí alojado en nuestro portal o queda en YouTube y usted lo puede escuchar. Ayúdenos a que otros también escuchen la palabra de nuestro Dios, comparta esta enseñanza allí en el podcast que queda alojado en YouTube o que queda alojado en nuestro portal de internet. Vamos a hablar un poco acerca de la santidad de Dios, la santidad que Él quiere que nosotros tengamos día a día. Y es cierto que la santidad la construimos con la ayuda del Espíritu Santo. El Espíritu de Dios que mora en el corazón de cada creyente, de cada persona, de cada nacido de nuevo, ese creyente crecerá en santidad y es el ideal. Es lo que tenemos que hacer, es nuestro anhelo, crecer en santidad. Y para crecer en santidad debemos estar motivados por la gloria del Señor, motivados por su Espíritu, que hace esa función dentro de nosotros, estimado amigo. Trabaja en nuestro corazón, nos motiva constantemente. Como creyentes, querido amigo, todo lo que hacemos debe tener un denominador común, por llamarlo de esa manera. La gloria del Señor en nuestra vida se tiene que desarrollar. El Espíritu Santo, cuando mora en nuestro corazón, empieza a producir motivaciones correctas. Cuando no teníamos a Cristo en el corazón, cuando Él no nos había rescatado, nuestras motivaciones eran incorrectas. Vivíamos pecando. El pecado controlaba nuestra vida. Ahora, en la nueva vida en Cristo, el Espíritu Santo es el que gobierna nuestro corazón. Así que vamos a involucrarnos en ese paso de santidad. La motivación viene del Señor, de su Espíritu Santo. Dios es un Dios santo y glorioso. Él merece toda la gloria, nos ha salvado para su gloria y ahora en agradecimiento nosotros queremos y anhelamos vivir en santidad y en comunión con Él. Cuando nosotros tenemos la motivación correcta, necesitamos ahora entender cómo lo hacemos y ese cómo lo hacemos lo informa, lo da a conocer la palabra de Dios. Tenemos que entender que es necesario en el crecimiento de nuestra santidad, utilizar los medios de gracia que Dios nos ha entregado para crecer, para ser ejercitados en piedad. Cuando hablamos de piedad, recuerde que estamos hablando todo lo santo que proviene de Dios. Una de las influencias más predominantes, hay que decirlo así, dentro del cristianismo, es aquella doctrina que enseña que la forma de llegar a una vida más alta en el Señor es por medio de entregarnos a Dios y dejar que Él actúe en nosotros. Bueno, eso es cierto. De principio es cierto. Que debemos entregarnos a Dios y permitir que Él trabaje en nosotros, en nuestro corazón, a través del Espíritu Santo. Eso es correcto. Pero debemos tener presente que la Escritura, la Biblia, nos enseña qué hacemos por medio de buscar al Señor. Es decir, cuando hablamos de los medios de gracia, estamos hablando de disciplinarnos, de tomar hábitos para buscar del Señor. Es necesario que lo entendamos. En muchas ocasiones, como ministros del Evangelio, como pastores, uno se encuentra con creyentes que en realidad desean cambiar, que desean crecer, que desean ser transformados en diferentes aspectos de su vida. Pero cuando uno les pregunta, bueno, ¿y qué estás haciendo por crecer? La mayoría de personas responde con esta frase: pastor, estoy orando. Y esa es una actitud como si estuviera yo diciendo,
le dejo esta responsabilidad a Dios sin involucrarme. Es lógico, estimado amigo, estimado oyente, que usted y yo debemos orar para crecer en nuestra santificación. Es el principio. Claro que debemos orar, pero una simple oración que dice Dios, cámbiame, no es lo que la Biblia nos muestra de cómo debe ser la forma de crecer en nuestra santidad. Mira, la oración, estimado oyente, debe estar acompañada todo el tiempo de arrepentimiento, de meditación y de conductas piadosas. Aprenda esto en este día, de arrepentimiento. Nuestra vida, la vida del creyente, del cristiano, del nacido de nuevo, es una vida de constante arrepentimiento. Todos los días pecamos, es claro. Pero es necesario que en la medida en que usted y yo crecemos, nuestra vida esté plenamente arrepentida. Algunos han creído que están arrepentidos, pero se han arrepentido de labios. Y en la profundidad del corazón, allá en lo profundo del corazón, donde se gestan tantas cosas, donde hay tantos laberintos, donde hay tantos archivos, donde escondemos tantas cosas, nos damos cuenta que en realidad el arrepentimiento no ha surgido. Pídele al Señor que a través del Espíritu Santo tú puedas arrepentirte. La Biblia dice en Filipenses, cuando el apóstol Pablo le escribía a la iglesia en Filipo, les decía: así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense de su salvación, con temor y temblor, porque Dios es quien obra en ustedes el querer como el hacer, para cumplir su perfecta voluntad. Estoy parafraseando esta escritura, pero era el consejo que Pablo le daba a la iglesia, en este caso a la iglesia en Filipo. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque el Señor es el que obra en ustedes el querer como el hacer. Mira el mecanismo que utiliza el Espíritu de Dios en nuestro corazón. Cuando nosotros nos ocupamos de nuestra salvación con temor y temblor, está diciendo Pablo: ocúpense en el crecimiento de su santidad. Ocúpense en que ustedes mismos se puedan disciplinar para cambiar hábitos que tienen que ser cambiados en usted. La vida de piedad del Hijo de Dios, del creyente, piedad como todo lo santo que proviene de Dios, incluye en nosotros el ocuparnos, el activarnos. Pero ese deseo de trabajar en nuestra piedad solo proviene de Dios a través de su Espíritu Santo. Al final lo que hacemos es porque Él nos ha dado el deseo y es para su beneplácito, para su gloria. Cuando alguien no tiene a Cristo en el corazón, no tiene al Espíritu Santo en el corazón. Y si no tiene al Espíritu Santo en el corazón, no está el anhelo y la intención de ser transformado. Mira, una señal de que vas por el camino correcto es que en ti se va a desarrollar ese deseo en realidad de buscar santidad delante de Dios. Se va a desarrollar algo muy grande, muy especial, y cuando falles sentirás de verdad la culpa y el dolor por haber fallado delante de Dios, y esto significa que vamos por buen camino. Tiene que desarrollarse ¿cómo podríamos llamarlo? Quizás un cambio bíblico, una transformación de acuerdo a la palabra. El apóstol Pablo le escribía a Tito y le decía: porque la gracia de Dios se ha manifestado, escucha esto, trayendo salvación a todos los hombres. Esto está en Tito capítulo 2, verso 11 al verso 13. Le estaba diciendo Pablo a Tito: el Señor se ha manifestado trayendo salvación a todos los hombres, enseñándonos que negando la impiedad y los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. ¿Ves los tres términos? Vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Y luego concluye diciendo: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación de la gloria de nuestro gran Dios
y nuestro Salvador Cristo Jesús. Estaba diciendo Pablo a la iglesia, estaba hablando Pablo, aconsejando Pablo a Tito, diciéndole, es necesario que vivamos en este mundo, sí, en este mundo seductor, en este mundo pecaminoso, en este mundo donde el mundo quiere seducirte a ti, seducirme a mí para que hagamos concesiones con el mundo. Esas concesiones que a diario se presentan delante de nosotros. ¿Qué son concesiones, pastor? Son como invitaciones a que desarrollemos lo que no conviene, lo que no proviene de Dios y lo que quizás no es tan juzgado en el mundo, porque nadie pone atención a esto o es tan normal en un mundo caído, pecaminoso, que pasa desapercibido. Y el mundo todos los días estará tratando de invitarte a hacer concesiones, es decir, de vivir atados al mundo, pero de manera sutil, donde ni siquiera nos demos cuenta. Por eso Pablo les dice, vivan en este mundo de manera sobria. La manera sobria de vivir es lo contrario a una manera ebria. Un ebrio no tiene control de sí mismo. Un ebrio no piensa para hablar. Un ebrio habla de lo que se le viene a la cabeza. Un ebrio está excitado en sus sentidos. No tiene control, el dominio no lo tiene. Pero aquí el Señor nos dice a través de Pablo que debemos vivir en medio de este mundo de manera sobria, de manera justa y de manera piadosa. Cuando habla de manera justa, significa juzgando todo desde el parámetro de Dios, desde la óptica de Dios y con el filtro del Espíritu Santo. Y vivir de manera piadosa es buscando todo lo que proviene de Él, todo lo santo. Mira, si quieres vivir en santidad, no podrás vivir en santidad si ni siquiera buscas de Dios, si ni siquiera vienes a la iglesia a buscar el nombre del Señor. Este pasaje nos muestra que la gracia de Dios es la que nos enseña diariamente a morir a nosotros mismos, la gracia de Dios. Y cuando morimos a nosotros mismos por la gracia de Dios, podemos vivir para Dios, y esa será la gran diferencia de lo que encuentras con los demás. Si tú puedes ver este pasaje, la vida del creyente consiste, estimado amigo, en dos aspectos. Negar la impiedad, quitar toda impiedad, es decir, todo lo impío. Así como se nos invita a vivir piadosamente, se nos invita a negar la impiedad, a alejarnos de la impiedad y a vivir piadosamente. Alejarnos de la impiedad es meditar, es determinarnos a salir de los círculos de pecado en los que antes vivíamos, caminábamos y teníamos concesiones con estos círculos de pecado, muy sutiles. Por eso el camino de santidad es un camino donde la propia persona tendrá que descubrirlo y tendrá que desarrollarlo con la ayuda del Espíritu Santo. ¿A qué me refiero? Yo no puedo conocer cuáles son las concesiones impías o las concesiones de impiedad en las que tú puedes estar. No las conozco, tú las conoces. Pero es más, hay algunas que ni siquiera tú las conoces, porque es tal el engaño del corazón que no las conocemos. Por eso todos los días tenemos que santificarnos. Por eso todos los días tenemos que caminar desarrollando en nosotros la santidad, negándonos a la impiedad y viviendo piadosamente. Es decir, que no tan solo debemos parar las conductas contrarias a la palabra de Dios, estimado amigo, sino que también es necesario que apliquemos las conductas que vienen acordes al carácter de Dios. Un ejemplo: el que se llena de ira o el que está airado con alguien debe arrepentirse. Y no tan solo dejar de sentir ira, sino que debe arrepentirse y amar a la persona con la que sintió ira. El que tiene pensamientos de lujuria no tan solo debe parar de tenerlos, sino también pensar en todo lo amable y todo lo bueno que proviene de Dios y arrepentirse y batallar con esto. La seducción que encontramos alrededor de nosotros en el mundo es muy fuerte hoy en día, demasiado fuerte. Algunos desistirán de trabajar en esa santidad.
Y algunos dirán, esto es imposible, y hacen una concesión con el pecado. Cuidado, no lo hagamos. ¿Cómo hacemos esto? Tito 2 nos dice que es por medio de la gracia de Dios que se manifiesta en nosotros. ¿Qué quiere decir Pablo con esto? La gracia de Dios que se ha manifestado en Cristo. Es Él, es Cristo, por medio de su evangelio. Cuando venimos a la iglesia escuchamos su evangelio, escuchamos su palabra. Entonces esa gracia de Dios se manifiesta a través de ese evangelio, a través de esa palabra. Se manifiesta a través de lo que te predican en la iglesia, de lo que te predica tu pastor, de lo que se predica en un discipulado, de lo que se predica en una reunión familiar. Esa gracia es la que nos enseña a poder renunciar al mundo y vivir para Dios. La gracia, estimado amigo, hace su efecto cuando nos exponemos constantemente a la misma gracia a través de los medios de gracia o a través de los medios que Dios ha puesto para recibirla. Expongámonos a la palabra. ¿A qué me refiero? Que la palabra en nosotros se convierta como en una máquina de rayos X que examina todo lo que hay por dentro y lo filtra. Y podemos ver ese reporte de lo que hay por dentro para trabajar y determinarnos a que esto se vaya de nosotros. Esos medios de gracia son la oración. Qué importante es orar. Pero orar con el entendimiento. Orar entendiendo esto, no hacerlo de manera mecánica. Hay algunos que lo hacen de manera mecánica y se convierten en religiosos. Mira, también es importante la meditación de las Escrituras. Meditar en la palabra. No solamente leerla, escucha lo que acabo de decir, meditar. Cuando tú meditas, extraes lo que el Espíritu Santo muestra y te hace entender. Lo extraes y meditas en esta palabra. Y cuando meditas en esta palabra la aplicas a tu propia vida. Y el Espíritu Santo estará obrando en esa aplicación de la palabra. Siempre que leas la Escritura, una porción de la Escritura, aplícala a tu vida. Di tú mismo mientras lees, mientras meditas en la Escritura, bueno, y esto que acabo de leer, ¿cómo lo aplico a mi vida diaria? Esa es la meditación de las Escrituras. Pero otra manera es la comunión con los creyentes. Sí, cuando te reúnes con otros creyentes y adoran a Dios, cuando nos reunimos juntos y levantamos nuestras manos y adoramos a Dios, allí estamos recibiendo también esa gracia. Cuando te reúnes con otros creyentes a hablar de Cristo, cuando puedes hablar libremente de Cristo, cuando puedes expresar lo que Cristo ha hecho en tu vida y aún tus falencias, siendo sincero, siendo noble, abriendo tu corazón. Esa comunión con los creyentes es tan importante. El congregarnos para adorar, para escuchar del Evangelio que se proclama. Mira, no hay ninguna fórmula mágica. No hay nada de eso. No hay ningún dogmatismo en esto. Es lo que el Señor nos entregó. Mediante estos medios de gracia, el Señor usa su Espíritu Santo para darnos convicción de pecado todo el tiempo. Convicción de pecado. Esa convicción de pecado es cuando el Espíritu Santo te hace entender allá en lo profundo de tu corazón que eso que tienes, que te seduce, que consientes, con lo cual has hecho concesión, no es de Dios, tiene que ser quitado. Entonces se desarrolla esa convicción de pecado, y cuando hay convicción de pecado puedes arrepentirte y en su gracia te pones a cuentas. Y en su gracia pones conductas que le den la gloria a Él y que te saquen de aquello en lo que es posible que caigas. Todos estos medios de gracia nos llevan a Cristo. Cristo, a través de su Espíritu Santo, es el motivador para vivir para su gloria, para la gloria de Dios diariamente. Necesitamos recordar que Él ha tenido gracia para con nosotros y por ende nuestros pecados han sido perdonados.
El apóstol Pablo lo detalla en una de sus cartas, en la segunda carta del apóstol Pedro. Cuando tú lees el capítulo 1, desde el versículo 5 en adelante, dice esta palabra: por esta razón también, obrando con toda diligencia, añadid a vuestra fe virtud, y a la virtud conocimiento, y al conocimiento el dominio propio, y al dominio propio añadan perseverancia, y a la perseverancia añadan piedad, y a esa piedad fraternidad, y a esa fraternidad amor. Porque estas virtudes, al estar en vosotros, al estar en ustedes y al abundar en ustedes, no los van a dejar ociosos ni estériles en el conocimiento del Señor Jesucristo. O sea, cuando trabajo la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la perseverancia, la piedad, lo que proviene de Dios, la piedad, la fraternidad, cuando comparto con otros, el amor, cuando quiero hacerlo con todo mi corazón, eso es amor. Cuando esas virtudes están allí, no nos van a dejar pecar. Dice Pedro: el que carece de estas virtudes es ciego. El que carece de estas virtudes es corto de vista. El que carece de estas virtudes ha olvidado la purificación de los pecados. Nunca nos olvidemos de esto. El apóstol Pedro nos dice en esa palabra que apliquemos con diligencia todas esas virtudes, al ponerlas en práctica diligentemente. Diligentemente, hermano, no quiere decir que hoy sí y mañana no. Diligentemente todo el tiempo. Cuando se desarrollan, las ponemos en práctica, así nosotros podemos dar fruto en el conocimiento de Cristo. Cuando analizamos ese texto de Pedro, uno analiza que él entrega como una pieza clave en esa santificación. Cuando dejamos de crecer, cuando dejamos de tener esas virtudes, cuando no obramos diligentemente en crecer en piedad, es porque hemos olvidado el perdón de nuestros pecados y el Evangelio. Por consiguiente, diariamente es necesario meditar en su gracia, en la gracia revelada en su Hijo, para motivarnos para vivir para su gloria. Muchas veces perdemos la perspectiva de que el trabajo de santificación necesita una intención diaria. Me refiero a que cada día, cuando abras tus ojos en las mañanas y te despiertes, ese día inmediatamente la obra del Espíritu Santo tiene que activar allá en tu corazón esa intención de santificación. Pastor, batallo con mi carne. Sí, yo también. Pastor, soy presa de pensamientos que vienen de manera repentina. Sí, todos lo somos. Pero cuando hemos determinado entrar en piedad y buscar la santidad, cuando aquello venga a tu vida, el Espíritu Santo te va a dar la capacidad, la fuerza, el gobierno, el dominio propio, la autoridad, estimado amigo, de quitarlo de tu mente, de rechazarlo inmediatamente, porque tienes la mente de Cristo. Entonces, sencillamente, vuélvete rápido, como un boxeador que está entrenando con su gancho de derecha o de izquierda o su jab de frente al rostro del contendor. Entrena. Ahí está la clave. La clave de los buenos boxeadores es la diligencia en el entrenar, ¿verdad? En ese deporte. En la rapidez de sus golpes. De eso se trata, porque vivimos constantemente en esta batalla de la fe para mantenernos en Dios. Tenemos que ser rápidos. Cuando comparamos el boxeador con esa rapidez, me refiero a que cuando intente venir esa seducción, alguien me decía, un joven me decía, en las mañanas soy muy atacado por pensamientos de lujuria. Y el consejo era, inmediatamente abras tus ojos, levántate y ve al baño y una ducha. Ve al baño de una vez y prepárate para el día. Sé rápido como el boxeador que da golpes con prontitud, con diligencia. Adelántate a esto.
Porque si te quedas contemplando esto y si anidas este pensamiento en tu corazón, en tu cabeza, darás a luz el pecado y terminarás en derrota comenzando el día. Así es, ese es el mecanismo. Vivamos un comportamiento piadoso. Diariamente tenemos que examinar nuestro corazón a través del Espíritu Santo. Por eso hablamos de tener una intencionalidad diaria, porque todos los días batallamos con nuestro pecado. Todos los días batallarás contra tu propia concupiscencia, es decir, con los rastros de pecado, la información de pecado que quedó allí, y todos los días tendrás que batallar con esto. Pero la victoria la entrega el Señor, porque el Espíritu Santo está en nosotros y nos ayuda. Por eso ya no vivimos en derrota. Diariamente tenemos que examinar nuestro corazón por el filtro del Espíritu Santo e identificar esas tendencias pecaminosas que quieren venir. Pregunto, ¿ya las identificaste? ¿Sabes cuáles son? ¿Sabes cómo se mueve esa seducción de la propia concupiscencia en tu vida? ¿Lo has entendido? Entiéndelo. Pídele discernimiento al Señor a través del Espíritu Santo. Mira, una vez que nosotros logremos identificar esas tendencias pecaminosas, ¿sabes cuál es el llamado bíblico? El llamado bíblico es venir en arrepentimiento ante Dios y confesar nuestro pecado y llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. Pablo lo afirmaba. Llevemos, escucha eso, cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo. En ese proceso le pedimos a Dios esa gracia para poder renunciar a la manera impía que quiere seducirnos una vez más. No es suficiente dejar de hacer lo que estábamos haciendo, sino que también es necesario aplicar esos frutos del Espíritu Santo que tienen que ser trabajados todos los días. Esos frutos del Espíritu que son contrarios a nuestra conducta pecaminosa. Esta lucha con nuestra propia carne es diaria, es cerrada, es permanente. La carne nunca da tregua, la carne no duerme. Nosotros tampoco en el Espíritu podemos dormir. Mira, uno de los errores más comunes que uno puede ver en la iglesia o en los creyentes es que se piensa que la piedad es un área, pero luego la gente empieza a ver frutos, y cuando ven frutos se confían, y cuando se confían dejan de orar, y cuando dejan de orar dejan de meditar en la palabra. ¿Qué pasa? Que vendrá el pecado nuevamente con esa seducción y te alejará de la piedad y buscarás la impiedad y terminarás pecando. Ese es el mecanismo. Consecuentemente, este tipo de personas desisten de ser intencionales en la lucha contra el pecado. Sin darse cuenta, comienzan a moverse en una dirección al pecado y vuelven a los hábitos de la carne, o peor aún, vuelven a los hábitos de la carne, pero entran en una posición cómoda. Entran en comodidad. Hay un ejemplo, creo que usted lo ha escuchado alguna vez, cuando algunas personas, algunos estudiantes tuvieron que hacer la disección de una rana, ¿verdad?, para su clase de biología. Y era muy complicado hacerlo, atrapar la rana y hacerlo con un bisturí. Quizás alguno de ustedes tuvo que realizar ese ejercicio en biología para examinar el cuerpo de un anfibio. Pero ¿sabes cuál era la mejor forma? Poner a la rana en agua tibia, porque la tibieza del agua, la calor mediana del agua hacía que la rana se relajara, se estirara en el agua, encontrara una posición cómoda, se durmiera. Y el agua tibia, subiendo de temperatura, en algún momento la iba a matar. Y la mataba porque la rana encontraba una posición cómoda. Tú y yo no podemos encontrar posiciones cómodas siendo seducidos por el pecado. Tenemos que entender que hay áreas de debilidad en nosotros, las cuales van a tener que ser identificadas y vamos a tener que batallar con esto. Hasta que Cristo venga, hasta que el Señor te llame.
Para algunos será la lujuria, para otros será la ira, para otros la envidia, para otros la avaricia, para otros la pereza, qué sé yo, o pueden ser muchos al mismo tiempo. Es importante para cada creyente identificar cuál es esa área de debilidad, cuál es esa área que constantemente se trata de filtrar. En esas meditaciones bíblicas, en la meditación de la palabra, en la oración, cultivemos esa piedad. Reconozcamos delante de Dios que tenemos esas batallas, para que Él en su infinita misericordia nos ayude. La Biblia habla, ahora viene un verso de Tesalonicenses donde Pablo le escribía a la iglesia. Primera de Tesalonicenses, para que lo busques, para que lo subrayes, para que lo tengas en cuenta. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, verso 3 al verso 8. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propia esposa en santidad y honor, no en pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Que ninguno agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya lo hemos dicho y testificado. No nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Así que el que desecha esto, no desecha al hombre, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Mira cómo integra el apóstol Pablo en este capítulo que se llama La vida que agrada a Dios, en Primera de Tesalonicenses 4. Dice, la voluntad de Dios es vuestra santificación. Ninguno está aconsejando para que no se entre en pasión de concupiscencia, y está diciendo, no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. El que desecha esto no desecha al hombre, desecha a Dios. Está diciendo, mira, si no tomas en cuenta este consejo, no me estás desechando a mí, dice Pablo, estás desechando a Dios. Cuando negamos que necesitamos crecer en santidad, estamos rechazando a Dios y damos mal honor al Evangelio. Por eso, por su gracia, nos esforzamos a crecer en santidad para que Dios sea glorificado. Si te falta crecimiento en santidad, si te falta diligencia, esfuerzo, hoy en un compromiso con el Señor, clama y pídele que te ayude a que ese compromiso se pueda desarrollar en tu vida. ¿Cuánto necesitamos, amigo oyente, contender diariamente, llenarnos de la piedad, llenarnos de esa presencia del Señor para poder ir hacia adelante y determinarnos para mantenernos? Entrenemos espiritualmente todos los días. Alejémonos de posiciones cómodas frente al pecado. El pecado, si lo consentimos, es como una víbora que nos va a morder en el momento menos pensado. Es así. Señor, te damos gracias hoy. Te pedimos, oh Dios, que nos ayudes a vivir en santidad, que nos ayudes a vivir de manera piadosa, es decir, buscando la santificación, buscando todo lo santo que proviene de ti. Hemos entendido en estos minutos que el trabajo de santidad es un trabajo conjunto, que no solamente lo hago orando, sino también determinándome con nuevos hábitos y disciplinas espirituales. Te pido, Señor, por cada uno de nuestros oyentes que escucha esta palabra y que la escuchará en el podcast de este programa, para que por favor les ayudes en el esfuerzo por su santidad. Te lo pedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.